nada se sabía. Qué sufrimiento, por Dios, para toda la familia. Qué sufrimiento, por Dios, para toda la familia. Sus padres y sus hermanos no perdían las esperanzas que Axel estuviera vivo y que volviera a su casa. Pero pasaban los días y de Axel no sabía nada. Pero pasaban los días y de Axel no sabía nada. Pasaban los 11 días y algunos hijos de Dios lo hallaron en la montaña y llevaron la razón al pueblo de Linda Vista, y ahí la gente se organizó. Al pueblo de Linda Vista, y ahí la gente se organizó. Y por ahí voy a mandar los saludos para todos los hermanos Santiago Riaño, allá en Unión Linda Vista, especialmente para mi compa Manuel y mi compa Alejandro. Va para ustedes, hermanos. Ay, su cuñado Alejandro, a la hora que se enteró, hasta el lugar de los hechos con varios compas llegó. Y al ver el cuerpo de Axel, Alex lo reconoció. La forma en que lo encontraron es lamentable, por Dios. Así no se matan los hombres, sus amigos lo decían. Le hubieran hablado derecho si es que matar lo querían. Con alevosía y ventaja, pues le han quitado la vida. Con alevosía y ventaja, pues le han quitado la vida. A Santiago de Tepe, Comaltepec y el Rosario, amigos de Linda Vista, mil gracias por apoyarnos. Si no ha sido por ustedes, no encontramos a mi hermano. Si no ha sido por ustedes, no encontramos a mi hermano. Santiago Camiltepec, es grande el dolor que siento, y es que estoy tan destrozado por este acontecimiento. Y es que han matado